Buenos días, Buenos días. Antonio, estamos aquí para hablar de tu libro, La fuerza que tú llevas dentro, que lleva unas semanas ya distribuido, publicado, y si te parece bien vamos a empezar a hacerte unas preguntas y vamos a hablar un poco de ti. Antonio, ¿a quién dirías tú que va dirigido la fuerza que tú llevas dentro? ¿A qué tipo de público? Bueno, tal y como está expuesto en la introducción, el libro principalmente va dirigido a las personas que sufren emocionalmente. Y cuando digo que va dirigido a las personas que sufren emocionalmente, me refiero a las que el sufrimiento emocional les condiciona de una manera significativa, en términos clínicos, su bienestar personal, sus realizaciones laborales, las relaciones sociales, familiares, y también, yendo un poco más allá, a las personas que en ese punto han llegado a perder la esperanza. Bien porque han intentado modos de modificar su situación emocional, o simplemente porque creen o han pensado que son procesos que no pueden modificarse. Y el libro pretende transmitir una idea clara y empíricamente probada, demostrada. Es que el cambio es posible y que en un 70-80% de los casos, con estrategias psicológicas dentro del ámbito y del campo de la psicología científica, se han desarrollado procesos psicológicos, estrategias que permiten a la gente salir de las situaciones emocionales como las que estamos hablando. Muy bien, Antonio, ¿y nos puedes contar qué te motivó para escribir este libro? Sí, de alguna manera quería reflejar en cada capítulo en los que se trata un tema concreto, quería reflejar el modo en el que desde las terapias cognitivas, conductuales, se abordan los distintos procesos. Cuando uno lee literatura, libros que tienen que ver con la psicología en el ámbito clínico, así como muchos libros de autoayuda, pues al final es cierto, ¿no? Se leen cosas muy extrañas que no tienen el rigor debido, y tratando de llegar a problemas reales, emocionales, que condicionan seriamente la calidad de vida de una persona, mi idea era exponer en el mercado pues un libro que abordase los problemas emocionales con cierto rigor. Dentro del campo, del ámbito de la psicología científica, los modelos cognitivo-conductuales publican resultados, hacen estudios comparativos y proporcionan una información seria en cuanto a lo que cabe esperar con esos procesos terapéuticos. El mercado está lleno, está inundado de formas de intervenir que no tienen ese rigor. Y yo pienso que cuanto menos es arriesgar, ¿no? Bueno, Antonio, y aparte de tener ese carácter científico, ¿qué tiene la fuerza que tú llevas dentro respecto de otros libros de autoayuda? ¿En qué se distingue? Yo creo que se puede distinguir uno de los aspectos, quizás, ¿no?, que más veo yo que tiene la fuerza que tú llevas dentro con respecto a otros libros que yo he leído, es que es muy cercano. Es un libro que en los temas que trata te mete dentro de la consulta. No te da consejos, no te dice cómo hacerlo, te lo muestra. De hecho, los capítulos que tienen que ver con temas específicos
en los 5 capítulos se presentan diálogos reales que se han tenido con esas personas. Los diálogos tratan de exponer, demostrar cómo modificando la visión o el modo de ver una situación determinada se modifica la respuesta emocional, el sentimiento de la persona y en consecuencia la conducta de manera más indirecta. Ver eso en vivo no es lo habitual en otros libros, ¿no? Y luego también la implicación, en este caso mía, al contar aspectos también personales, motivaciones personales. Es decir, creo que es un libro que transmite lo que se, como yo digo, lo que se cuece en las consultas realmente, a través de años de experiencia. Y en cada capítulo trato de exponer aquellos aspectos que me resultaron más significativos cuando observaba los cambios en las personas que consultaban por un problema o por otro. Sí, de hecho, bajo mi punto de vista, ese acercamiento que haces a lo que pasa en la consulta hace que uno al leerlo se sienta, ¿verdad?, quizá más identificado, ¿no? Porque puede que descubra una creencia en esa persona que es igual que la suya y encuentre esa manera de resolverlo que puede ser, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, esto que dices es verdad. Los mecanismos por los que las personas llegan a la consulta de un psicólogo, en la mayoría de los casos, son mecanismos o procesos psicológicos que todos utilizamos, que todos compartimos, de una manera u otra. Casi siempre la diferencia es una cuestión de grado. Claro. Más pensamiento negativo, más creencia irracional, pero todos, yo, tú, todas las personas tenemos y mantenemos creencias que no son del todo funcionales, que no se han irritado alguna vez más de la cuenta, o se han entristecido más de la cuenta o durante más tiempo. Ahí siempre subyacen valoraciones, pensamientos, creencias que en terapia serían susceptibles de modificación. Muy bien, y abordando ya un poco más concretamente el contenido del libro, ¿qué temas aborda? ¿Qué temas has elegido para mostrarnos? Bien, el libro en concreto aborda el tema del desamor, aborda el estrés clínico, patológico, vamos a decirlo así, un trastorno de ansiedad con la sintomatología que está presente en las formas de ansiedad agorafóbica, en el sentido de evitar situaciones, lugares que nos incomodan o que nos producen angustia o miedo. También toca el manejo de las crisis de ansiedad que se dan en esos mismos procesos, los episodios de pánico, crisis de ansiedad, el estado de ánimo, desde el estado de ánimo moderadamente negativo al cuadro más específico de una depresión en toda regla clínica. También toca la fobia social, es decir, la ansiedad a la hora de estar expuesto ante otras personas, y un capítulo introductorio, y tiene un último capítulo en el que se maneja, en el que se comentan conceptos psicológicos explicativos que son interesantes, como la baja tolerancia a la frustración tan presente, o la búsqueda del refuerzo inmediato en lugar de trabajar en el esfuerzo como un proceso en sí mismo gratificante que nos conduce a mayores logros personales. Y también se toca en este último capítulo algo básico que se transmite de manera transversal en todo el libro, es los procesos de aceptación. Es decir, para trabajar en cualquier circunstancia personal, psicológica, emocional que nos haga sufrir, lo primero, y es irrenunciable, es aceptar la realidad que tenemos, sea cual sea, y a partir de ahí ponerse a trabajar.
En concreto, cada capítulo de los que tienen, a los que me refiero, con temas clínicos concretos como el del estado de ánimo, pues lo que se hace es expone un poco de una manera entendible para la mayoría de la gente, pues los mecanismos que explican, por ejemplo, el estado de ánimo deprimido, desde el punto de vista de la psicología científica, pero bueno, así, he tratado de hacerlo asequible para la mayoría de las personas, y luego se expone un caso concreto, y estos casos son reales, igual que los diálogos. Se ha modificado, son casos que podía atender hace 15 años, hace 10, se ha modificado el sexo, todas las características personales para que sean irreconocibles. Pero los casos son reales y tal y como se expone el proceso de intervención, pues uno puede, como decía antes, darse cuenta de cómo se trabaja en un estado de ánimo deprimido, cómo se trabaja en el duelo por desamor y los resultados que suelen ser satisfactorios. Muy bien. En cuanto al desarrollo de los temas, hay un tono, creo, una filosofía que sí que puede ser también, no sé si original, pero distinta de la mayoría de los libros, ¿no? No he observado un tono excesivamente positivo en cuanto a, sino quizá una filosofía más realista, ¿no? En cuanto a lo que decías, de aceptar los problemas. Sí, al final cuando todo esto se ha ido desarrollando en las últimas 3-4 décadas, 5, al final los estudios lo que han ido señalando es que la modificación de creencias o pensamientos negativos y disfuncionales, en el sentido de que eran pensamientos exagerados, catastrofistas o creencias no validadas empíricamente, es decir, tener mitos en la cabeza, etcétera, etcétera. Lo que se ha visto en todos estos estudios que se han ido haciendo es que al reestructurar el pensamiento, contrastándolo con la realidad, con una lógica muy pegada a la realidad, se ha producido una mejoría significativa y estable. Esto no se ha conseguido con los pensamientos positivos. Con los pensamientos positivos no pasa eso. No, porque para que un pensamiento o una creencia tenga viabilidad y validez, uno tiene que creerla. Y para creer en algo, tienes que tener evidencia que apunte en esa dirección. Claro. Yo puedo pensar que la vida es maravillosa y que yo voy a ser feliz en todo momento, pero claro, si luego tengo un hijo con problemas o me despiden del trabajo, pues esa ilusión pierde credibilidad. Pero si yo asumo, acepto el mundo y a pesar de eso lucho por conseguir mis metas, por adaptarme a las situaciones adversas, por luchar, por mejorar, y al mismo tiempo soy consciente de las posibilidades que existen reales de ser feliz y de obtener beneficios en el sentido de refuerzo del medio, pues claro, voy a trabajar desde el suelo, no desde la ingenuidad a lo mejor. Sí, claro. Sería así. Y en definitiva, al final, también es lo que transmite el libro, que los estudios señalan lo que señalan. El día que los estudios señalen que pensando positivamente, sin necesidad de reestructurar o de analizar todos mis procesos subyacentes, el día que se demuestre que eso saca a alguien de la agorafobia, porque eso saca a alguien de una depresión mayor, encantados. Pero nadie, por pensar positivamente, coge el tren si tiene agorafobia. Ya. Esto a pesar de que el 80%, por decir una cifra, del libro de autoayuda vayan por esa dirección. La ciencia dice otra cosa. La ciencia, nadie, una persona con agorafobia que esté limitada a la hora de coger, encerrarse en un tren de cercanías porque piense que va a tener una crisis de ansiedad en el tren y que se va a poner a chillar, etcétera, etcétera. Por mucho que tú lo digas en positivo, ya, le cuesta. No es que le cueste, es que no lo puedo hacer. Tiene que aprender a enfrentarse a esa realidad, que es la activación que va a sentir la ansiedad. Aprender a manejarla, pensar racionalmente. Me puedo sentir mal, pero no me moriré. Claro. Tengo que enfrentarme a esto para superarlo. Es una visión realista, progresiva, que sí te puede llevar a finalmente subirte al tren, pasarlo mal un ratito, pero al día siguiente repetirlo y poco a poco ir ganando. Da la impresión de que estás preparando a la persona para esa realidad, para que sea dura y pueda afrontarlo. Aceptar su realidad y trabajar para superarla. El pensamiento positivo podrá servir para en un momento dado subir un poquito mi autoestima.
Ya. pero hasta ahí. Muy bien. Bueno, Antonio, según tu punto de vista y tu experiencia, ¿cuáles son las razones por las que la gente sufre emocionalmente? Bueno, aquí habría que plantear el asunto en términos de interacción. Es decir, son varias variables o dimensiones las que pueden explicar o ayudan a comprender por qué una persona sufre emocionalmente en un sentido clínico. Por supuesto, las circunstancias desencadenan procesos emocionales a veces negativos y bueno, pues pueden dificultar o facilitar la adaptación de la persona al medio, la consecución de sus logros, por ejemplo. Estamos en crisis, por ejemplo. Exacto, una situación de crisis hace que sea más difícil encontrar un puesto de trabajo, pues cubrir incluso las necesidades básicas, o una enfermedad, o fallecimiento de alguien cercano. En fin, hay circunstancias que son per se dolorosas o estresantes u hostiles. Esto es incuestionable, ¿vale? Lo que pasa que, recogiendo de nuevo el título del libro, la fuerza que tú llevas dentro, siendo lo primero verdad, también es verdad y está mucho más que demostrado científicamente por cientos o miles de estudios en el ámbito de la psicología clínica, que al margen de las circunstancias el individuo tiene un potencial importante para dar color a las emociones y para explicar la intensidad con la que uno se llega a deprimir en unas circunstancias y otras personas en esas mismas circunstancias no se llegan a deprimir. Es decir, yo puedo perder el empleo y entrar en una dinámica depresiva que me lleve a desesperarme de toda la vida, en todos los aspectos. Desanimarme tanto que a lo mejor ni madrugo para ese currículum porque estoy muy triste o pierdo la esperanza. Si una persona pierde el empleo y en un mes no encuentra una respuesta o en un mes y medio y empieza a pensar que ya tengo 52 años, que sería mi caso, que me va a ser muy difícil o imposible que me contraten y yo tengo una presión porque tengo que pagar mi alquiler o mi hipoteca, puedo empezar a cultivar un tipo de pensamiento muy negativo que baje mi estado de ánimo y la motivación también. Ya claro, la probabilidad de que me active y persista en una búsqueda sistemática disminuye, y a su vez las probabilidades de tener contacto laboral disminuyen. ¿Y la alternativa cuál sería, según tu punto de vista? La alternativa, desde mi punto de vista, sería el pensamiento racional y realista. Tengo una situación difícil porque he perdido mi empleo, pero yo no puedo adivinar el futuro, ni sé si dentro de un año estaré trabajando o no estaré trabajando. Yo todo lo más que puedo hacer es ponerme lo más presentable posible y tratar de moverme de la manera más eficaz para incrementar la probabilidad de tener una entrevista de trabajo o de que me puedan directamente contratar o se puedan interesar por mí. Esto marcaría la diferencia, porque en lugar de estar dentro de 3 meses deprimido y encerrado en casa, si voy incrementando las probabilidades y hago una entrevista, pues me voy a motivar otra vez, etc. La misma situación puede verse de distinta manera. O alguien que tenga, esto es sabido, ¿no? Alguien que tenga una enfermedad y tire la toalla y ya está, y se dedique a hacer poco, tome un rol pasivo del enfermo, y hay otras personas que dicen, bueno, no todo el mundo tiene por qué terminar mal. Hay muchas evidencias en este caso, o en estos casos, de que se pueden hacer cosas. Esa persona pues dice, bueno, pues yo voy a hacer una actividad física, voy a intentar cuidar la dieta. Pero al final, siendo realistas, no excesivamente positivos, pero siendo realistas sí que se pueden hacer cosas casi en cualquier circunstancia. No hay que olvidar, como decía Albert Ellis, un gran, uno de los pioneros de las terapias de tipo cognitivo, el ser humano ha sobrevivido a guerras, a hambrunas, a enfermedades, a epidemias. Ha sobrevivido, hay muchas evidencias de ello. Entonces, aunque la adversidad existe, pero
cuando la adversidad se da, no queda otra que trabajar desde esa realidad para mejorar la situación. Podemos entrenarnos para ello. Podemos entrenarnos para ser más felices. En buena parte está entre nosotros. Claro.